pueden ponerse de pie, oraremos, le diremos al Señor que nos hable. Amado Señor, gracias te damos por tu gran amor, por estar en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hoy nos hable, hoy pueda ministrar nuestros corazones y mostrarnos lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Amado Dios, te ruego que me uses como instrumento tuyo únicamente para transmitir lo que tú quieres transmitir a cada uno de tus hijos. Te alabamos, Señor. Eres bueno, eres fiel y estamos muy agradecidos, Señor, contigo por este día, por todo lo que tú haces por nosotros. Abrimos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Espero que dure la batería de mi compu. Ya. Hoy vamos a estudiar un salmo. Es bien lindo este salmo. Y yo lo he aprendido en un tiempo muy difícil que atravesé y quiero compartírselos. No sé cuántos de ustedes han escuchado las noticias de la India. ¿Saben algo? Yo he sacado unos fragmentos de las noticias, ¿no? Y se los voy a leer. Dice, por ejemplo, CNN en español, dice, ¿no? El título de la portada dice, Crisis COVID-19 en la India, una tragedia de proporciones bíblicas. Dice, hace tan solo un par de meses, unas semanas, dice unas semanas, el primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró que el país estaba saliendo victorioso de la lucha contra la pandemia. También aseveró que la India había controlado al COVID y que había salvado a todo el mundo, de hecho a toda la humanidad. Dijo de una tragedia enorme, pero se precipitó. La pandemia en la India parece convertirse en una tragedia de proporciones bíblicas. Las imágenes nos recuerdan a epidemias aterradoras de siglos, de milenios pasados. Esta información es del 30 de abril del 2021, hace 2 días. Otra de las noticias en la BBC, cuando entrevistan a una de las personas que está apoyando de cerca en la pandemia, dice, nunca había visto una situación tan aterradora. No puedo creer que estemos en la capital india viviendo esta situación, dice la persona. Él o ella se llama Jahan Malhotra y ese es el testimonio que da la BBC. Esta información es del 28 de abril. ¿Cuántos de nosotros sabemos que muchas de las vacunas que están viniendo es precisamente porque en este país se ha producido? Entonces, por eso es que el primer ministro de la India decía hace unas semanas atrás, hemos vencido la pandemia, estamos saliendo victoriosos como país. Y de repente, semanas después, hay esta crisis en la India. Y como ellos dicen, ¿no? Es una situación bien aterradora, porque se ha presentado los índices más altos a nivel mundial de muertes. Ha superado el récord mundial de muertes en un día. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido el primer ministro ahora, ¿no? Después de haber dado una información así, diciendo que hemos salvado al mundo a través de las vacunas, porque es cierto, de la India están llegando las vacunas a todo el mundo. Algo así pasa en el texto que íbamos a aprender.
Vamos a irnos al Salmo número 30. Carlitos nos va a ayudar. Ahí donde están, abran sus Biblias en el Salmo número 30. Desde el verso 1 vamos a leer en adelante. Dice así, ahí los que están pueden ver en sus Biblias. Vamos a leer primero del verso 1 al 5. El verso 1 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Vamos a ir al 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Gracias, Rosanita. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que podemos ver en estos 5 versos de este salmo? Antes, para que más o menos entendamos el contexto de este capítulo, este es un salmo que escribe David, es como un canto, ¿no? ¿Cuál era la situación en la que él se encontraba? Dicen los comentaristas, y en sus Biblias lo van a leer también, dice, cántico para la dedicación de la casa. Algunos dicen que era en la fiesta que estaban consagrando la casa de David. Él tenía una casa, ¿se acuerdan? Para los que no sabían, el Señor le había dicho a David, te voy a construir una casa. Y la ha hecho. Y también algunos comentaristas dicen que se refiere a la consagración de la casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Salomón construye la casa? Entonces dice, tal vez es en una de esas 2 épocas es que se sitúa este salmo. No se sabe a ciencia cierta. Pero es David, tal vez al son de su arpa, de su guitarra, cantando esta canción. ¿Y qué podemos ver en estos 5 versos? ¿Qué se muestra? A ver, alegría, ¿sí o no? Dice, te exaltaré, Señor. Se muestra mucha alegría, ¿se dan cuenta? Entonces es como que está feliz David en estos 5 versos. Veamos un poquito por qué se siente feliz. El verso 1 dice, te exaltaré, Señor. En la versión Reina Valera dice, te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Vamos a ver un poquito la vida de David y por qué dice eso. Hay muchos ejemplos, pero solamente vamos a leer uno. En 1 Samuel 17:42. ¿Por qué le dice al Señor, no permitiste que mis enemigos se burlaran de mí? En 1 Samuel 17:42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. En la NBI dice que le miró y le dijo, pero si es solo un muchacho, ¿ven? Ahí dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, pero solo era un jovencito. Y el gigante Goliat se burla de él y le dice, pero eres solo un muchacho. Y le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas con piedras y lanzas? Porque solamente, ¿se acuerdan que David solamente va con sus piedritas y su lanza a enfrentarse con un gigante? Y no es la primera ocasión en la que ven a David como algo inferior, sino lo ven a David como era pequeñito, era flaquito.
siempre lo ven como alguien menor. Y esta es una muestra de las muchas veces en que se burlan de David por su condición, por cómo se veía. Pero por eso es que el salmista le dice en Salmos 31, te glorificaré, Señor, porque tú no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Entonces si se dan cuenta en el Salmo, estaba recordando todas las cosas que había pasado. Seguiremos avanzando. El verso 2 dice, de Salmos 30. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Tantas batallas ha tenido que enfrentar David, batallas físicas, ¿cierto? Y el Señor seguramente en todas esas, cuando ha salido herido, Él ha sanado. No he encontrado en toda la historia, tal vez el pastor sí, algo que diga específicamente que él haya sufrido algún tipo de enfermedad o algo así. Pero el salmista hace referencia a que el Señor lo sanó. El verso 3 del Salmo dice, tú, Señor, me sacaste aquí, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aquí, ¿qué le está diciendo el salmista? Tú, Señor, me has dado vida para que no voy a descender a la sepultura. Le está diciendo en pocas palabras, me has sacado del sepulcro, Señor. Yo tenía que haber muerto y no lo hice. Vamos a ver un ejemplo simplemente de lo que, de qué momentos el Señor lo ha librado. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 27, el verso 1, 2 y 4. A los que no pueden encontrar, aquí está en la pantalla, no se preocupen. Dice, vamos a ver, ¿por qué el salmista estaba diciendo, me sacaste de la sepultura? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David porque creía que él era su contrincante? Que le quería quitar el reino, ¿se acuerdan? Y han pasado muchos años en los que Saúl perseguía a David. Y esto es lo que dice David, dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esta es la época en la que habían sido tantos años de persecución por el rey Saúl hacia David, que David no tiene más que ir a territorio enemigo. Sabemos nosotros que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, pero dice David, ¿qué voy a hacer en esta tierra? Saúl me va a matar. Lo único que me queda, dice, es ir a la tierra de los filisteos. Vamos a seguir con el verso 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Ha ido a otra nación. El 4, vamos a leer el 4. El 4, 27:4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido de Gad y no lo buscó más. Entonces, ahí ha tenido que pasar tantas cosas David, que al final ha tenido que huir a otro país donde no conocía a nadie, porque ese lugar era más seguro que en su propia nación. A eso también se refiere cuando le dice en Salmos 33, tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos, le dice en Salmo 3. Si se dan cuenta, muchas cosas ha pasado David, y eso es lo que canta a través de este salmo.
Vamos a irnos al siguiente verso, el verso 4 de Salmos. El verso 4 y 5. Ahí David en el verso 4 muestra su alegría, ¿no? Dice, canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Canten a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. El verso 5 dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Aquí nos muestra que David está diciendo, Señor, un instante dura tu enojo. ¿Cuándo hacemos enojar a Dios? Cuando hacemos algo incorrecto, ¿no va? ¿Se acuerdan cuál es el pecado que David cometió ya siendo rey de Israel? ¿Se acuerdan que él se ha fijado en una mujer que no era la suya, en Betsabé? Y a raíz de ese mirar algo que no es suyo, él peca, ¿se acuerdan? Y como consecuencia de ese pecado hay mucho dolor. Pero él se acuerda, David dice, Señor, un instante dura tu enojo, dice. Porque se acuerdan que no ha durado eso todo, no ha estado lejos del Señor toda su vida, sino que se ha arrepentido y ha vuelto al Señor. Y él se acuerda y dice en este verso, un instante dura, Señor, tu enojo, pero toda una vida tu bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Amén. Eso es lo que él se acuerda y dice, y por eso es que canta, ¿no? Y le alaba al Señor. Vamos a pasar a la segunda parte y vamos a leer el verso 6. Y creo también es parte del corazón del texto. El verso 6 nos dice, y es interesante, y por eso es que hemos empezado con esa introducción, dice, porque un momento, el verso 6 dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Para entender un poquito de qué está hablando esto, vamos a irnos a 2 Samuel 4, 6 al 7. Primero y 2 Samuel, ustedes pueden leer, es súper interesante, habla sobre la vida de David. 2 Samuel 4, 6 al 7. Hay un episodio bien interesante y ustedes pueden leer todo Samuel. No es 2 Samuel. A ver, está mal. Segunda Samuel 5, 6. 2 Samuel capítulo 5, me he equivocado aquí, 5, 6, 7, 9 al 12 vamos a leer. Es David, para que entendamos un poquito el texto, David estaba, si se acuerdan, había sido rey, pero solamente de Judá en aquel entonces. No había sido así rápido, después de que ha ido al territorio de los filisteos, después de que muere Saúl, él vuelve a su territorio y ahí lo instauran rey sobre Judá. Había 2 ciudades, era como Bolivia, cuando se acuerdan que había la media luna, había los del oriente, los del occidente, así igualito era Judá y era Israel. Y dice que David había sido puesto rey sobre Judá. Pero muere el hijo de Saúl, no hay gobernador en la tierra, como más o menos lo que hemos pasado hace tiempo con el gobierno de la presidenta Janine. No había quien gobierne. Entonces es ahí donde dice que
van donde David y le dicen: David, queremos que reines sobre Israel porque la promesa de Dios ha sido que tú tienes que reinar sobre Israel. Entonces David acepta. Y una de sus primeras conquistas es esta que vamos a leer. La primera conquista instaurado el rey sobre todo Israel. Y era aquí el cumplimiento de Dios por completo. Aquí se había cumplido todas las promesas que un día Dios le había hecho a David. Esta es su primera batalla. Dice 2 Samuel 5, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. En aquel entonces Jerusalén no era parte de Israel, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, le dicen a David, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. ¿Por qué? Porque lo veían igual, ¿no? Pequeñito, con pocos hombres. ¿Cómo iba a vencer? Dice que en aquel entonces ese lugar se llamaba la fortaleza de Sión. Esta fortaleza era como, no sé si han visto en las películas, no sé si han visto murallas, estaba cercada de una muralla alrededor por completo, estaba cercada. Entonces era un lugar súper seguro y el rey de los jebuseos ahí se sentía muy seguro y decía: nadie va a poder pasar semejante monumento y va a venir a atacarnos. Y menos un rey que es pequeño, que es flaquito, que parece que no sabe nada, que es jovencito. Entonces, y ahí le dice: hasta si nosotros fuéramos ciegos y cojos, los venceríamos, le dice a David. Vamos a seguir con el verso 7. Pero David, dice, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la actual ciudad de David. Entonces, en Jerusalén, él ha empezado a reinar. Y le dice, a pesar de todo lo que han dicho los jebuseos, él se instaura en Jerusalén y desde ahí empieza a reinar a todo Israel. Vamos a irnos al verso 9. De ahí vamos a leer seguidito hasta el 12, dice: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Vamos a seguir, el 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él. El 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. El 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, si se dan cuenta, era lo máximo. Era el momento de gloria que estaba viviendo David. Y él decía, no, el Señor me ha puesto por amor de su pueblo Israel sobre rey en toda la región. Y es ahí donde él habla y se habla este salmo, ¿no? El verso 6 del Salmo 30. Él se sentía seguro, hermanos. Él estaba tranquilo. Había vencido, su primera batalla como rey había sido todo un éxito. Y ahí hasta el Señor le dice: te voy a construir una casa. Y los reyes de otros países, que dice, le mandan cedro, le mandan madera, y todas las naciones alrededor lo estaban reconociendo como rey sobre Israel. Es como cuando dicen, no ven las noticias, nosotros avalamos el mandato decían, ¿no? Las naciones decían, nosotros avalamos el mandato de, no sé, de Evo Morales, de Yanine Áñez. Así lo mismo ellos avalaban el reinado de David. Entre todos decían, él es el rey. Realmente es un hombre fuerte, es un hombre inteligente, lleno de sabiduría. Nosotros más los vamos a honrar, no va a necesitar nada, nosotros le vamos a mandar todo. Y en ese momento glorioso que está viviendo David,
se escribe parte de este Salmo 30. Dice el verso 6, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Qué significa? Nada me va a mover, Señor, de ti, de tu camino. Nada me va a apartar. ¿Cuántos de nosotros a veces hablamos así, no ve? Decir, nada, Señor, tú me has puesto en este lugar, yo aquí tengo que estar. Y entonces él estaba tranquilo. En su prosperidad dijo, jamás seré conmovido. Pero veamos lo que pasa más adelante. El verso 7 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Se acuerdan dónde estaba reinando? En la fortaleza de Sión. Esa fortaleza que todos los pueblos decían que nada iba a destruir. Pero él había destruido, David, con la ayuda de Dios, había llegado y en ese lugar donde decía todas las naciones, nada va a poder destruir a los jebuseos que habitan ahí, David había entrado. David había sido el que iba a reinar en esa fortaleza. Y ahí dice, porque tú, Jehová, con tu favor, por tu bondad, me afirmaste como monte fuerte. Pero ahí, vean, hay un punto aparte y dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Uno de los comentaristas dice, jamás estamos en un mayor peligro que cuando en la prosperidad del brillo del sol. El siempre ser consentido por parte de Dios y jamás probar el problema es más bien una negligencia de parte de Dios en lugar de su tierno amor. Eso lo dijo Spurgeon. Otro comentarista dice, la autosatisfacción no puede alabar a Jehová. Por tanto, debe ser corregida con disciplina. La nota final de la alabanza muestra que a través de la aflicción y por la liberación, la lección ha sido aprendida. Después de este momento que ha tenido David glorioso, que ha sido, el Señor le ha dicho, voy a hacer para ti, David, una casa. Justo después de ese momento tan hermoso que vive con Dios, es que sucede el pecado con Betsabé. Justo después de eso, después de victorias ganadas, de ver la mano de Dios en todas las cosas, sucede el pecado con Betsabé. Por eso este comentario se los compartí. Jamás estamos en un mayor peligro que cuando estamos en la prosperidad del brillo del sol. Nuestro mayor peligro, hermanos, de pecar contra el Señor, de alejarnos de sus preceptos, de sus mandamientos, es cuando estamos en prosperidad, cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando hemos visto la mano de Dios en las promesas del Señor cumplirse en nuestras vidas. Y David no entendió y dice, no, y escondiste tu rostro y yo fui confundido. Y algo hermoso que Él hace y nos enseña, ¿qué hacemos cuando estábamos bien y luego de repente llega la angustia a nuestras vidas? Y Él en el verso 8 dice, no se queda así, no, ese tiempo no dura toda la vida. A ti, Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué es lo que hace David? Se queda ahí triste y dice, ya el desastre ha venido a mi familia, he pecado delante del Señor, he hecho lo malo. Él se arrepiente y lo segundo que hace, y importante para nosotros, a ti, Señor, clamaré y a ti suplicaré. El verso 9 de su canto dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Le dice David. El 10. Oye, oh Jehová,
y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Hasta ahí. David, algo que nos enseña, y creo yo el Señor quiere que nosotros aprendamos, es si ustedes se fijan, al inicio empieza bien lindo el Salmo, y recuerda todas las cosas lindas que el Señor ha hecho por él. Llega a este clímax de las cosas tan hermosas que ha vivido, al hoyo más profundo que le trae la consecuencia de su pecado. Y ahí en medio de su confusión, yo estoy segura que en ningún momento se habrá puesto a pensar, ahí cuando estaba ahí en su fortaleza y como rey sobre todo Israel, jamás ha debido pensar, yo de aquí a unos meses o aquí a unos años voy a pecar delante del Señor. Jamás se ha debido poner a pensar en eso. Como lo que hemos leído en la introducción en el reportaje de la India. El primer ministro cuando dice, nosotros hemos salvado al mundo, nosotros le hemos llevado libertad a los pueblos a través de las vacunas, hemos vencido la pandemia. Él jamás se ha debido poner a pensar la situación en la que hoy están viviendo como país. Él no ha debido pensar, y lo mismo David, no ha debido pensar lo que iba a ocurrir más adelante. Y así nosotros, hermanos, cuando estamos en lo mejor de nuestro caminar en el Señor, no pasa por nuestra mente que vayamos a pecar más adelante, que vayamos a tomar malas decisiones, que vayamos a ir en contra de los preceptos del Señor. No pasa. Pero ¿qué es lo que nos muestra este salmo? Que esas situaciones van a acontecer en la vida de un hijo de Dios. Por eso yo le he titulado a este sermón Los matices de la vida de un creyente. Si ustedes se dan cuenta, hay momentos gloriosos en la vida de un cristiano y hay momentos de angustia como las que ha vivido David. Lo más hermoso de todo esto, hermanos, es cómo pueden ver ustedes la mano de Dios en cada situación que David atravesó. El Señor lo ha librado de la muerte, ha cumplido las promesas que Él tenía para David. Le ha mostrado su enojo, le ha hecho ver las consecuencias de su error, pero eso fue solo un instante, hermanos. Ese enojo solo duró un instante. Después vino nuevamente las promesas del Señor cumplirse. De nuevo el Señor ahí en la vida de David. Y el verso 11 afirma lo que les acabo de decir. Dice, has cambiado, Señor, mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Todo lo que me ha pasado, le dice el salmista al Señor, tú lo has cambiado. Mi dolor, mi tristeza, tú lo has cambiado en baile. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. El enojo de Dios, la disciplina de Dios, así como su fidelidad, han sido más fuertes de todas las circunstancias que David tuvo que atravesar. Pero hay algo bien importante. ¿Para qué? ¿Para qué ha permitido el Señor que atraviese tantas cosas David? ¿Para qué? ¿Para qué le ha vestido de alegría? Y eso vamos a leer en el verso 12. Dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Les voy a leer en la versión NBI, que está un poquito más claro. Desde el verso 11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. ¿Para qué? Para que te cante,
para que te glorifique, para que no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Para qué vivimos todo lo que vivimos, hermanos? ¿Para qué? ¿Por qué nos hace pasar el Señor por tantas situaciones difíciles como las que atravesó David? Para que le cantemos, para que le glorifiquemos, para que no nos quedemos callados por las muchas bondades que el Señor hace. Y sobre todo dice, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Cuán difícil es, hermanos, dar gracias en todo tiempo. Sea buena la situación, sea mala la situación, cuando muere alguien que queremos, cuando se sana a quien amamos, cuando nuestra oración es contestada, cuando no es como nosotros queremos. Cuán difícil es dar gracias. Pero aquí el salmista termina este salmo diciendo, Señor mi Dios, siempre te daré gracias, siempre. La vida de un hijo de Dios está matizada por diferentes etapas, hermanos. Momentos de persecución, de enfermedad, de corrección, de confusión, pero también momentos de seguridad, de alabanza y de victoria. En cada situación de prueba debemos clamar por su compasión, clamar por su intervención. Además de algo bien importante, en cada situación de prueba debemos ser agradecidos. Es difícil, yo lo he vivido. Es difícil, pero la palabra del Señor nos dice, dad gracias en todo momento, en todo. ¿Y por qué está esa palabra? Porque va a haber estos matices en nuestra vida, momentos lindos, gloriosos, pero momentos así también de enfermedad, momentos de tristeza, de dolor. Yo estoy segura que ustedes, cuando sus hijitos eran pequeñitos, eran tan lindos, obedecían quizá en todo, estaban sanitos. En ningún momento se han puesto a pensar que ellos un día se iban a enfermar, que un día iban a ser desobedientes, que un día hasta quizás se querían ir de la casa o se han ido de la casa. Jamás se han puesto a pensar en algo así. Pero esos momentos llegan. Esos momentos duros llegan, hermanos. Los momentos de enfermedad llegan a la vida de los hijos de Dios. Pero dice, ¿todo esto para qué pasa? Y nos vayamos con eso. Para que te cante, Señor, para que te glorifique, para que te alabe, para que te dé gracias. Todo lo que tenemos que pasar es al final, hermanos, para eso, para alabar, para glorificar, para no quedarnos callados cuando el Señor nos saca de una situación de crisis, de una situación. ¿Cuántos hermanos han sido sanados por la gracia de Dios? Muchos. El Señor te dice, ve y testifica, muestra que en medio de todo lo que has atravesado, el Señor ha estado ahí contigo. No nos quedemos callados, hermanos. Todo el mundo está atravesando momentos bien duros a raíz de la pandemia. Hay tanto dolor. Mi papá decía, hijita, me decía, ¿alguna vez te has imaginado que íbamos a atravesar una pandemia? Me decía él. Nunca, ¿no ves? Nunca. Yo le decía, no, papá, de verdad, nunca me imaginé que íbamos a estar andando con barbijos, que íbamos a estarnos cuidando uno de otros, porque quizá el otro está sin barbijo, no se cuida, y yo me estoy cuidando del hermano también. Nadie hemos pensado que íbamos a vivir esta situación tan difícil a nivel mundial. Creo que las noticias más fuertes son de otros países que del nuestro. Hay mucha más violencia en otros países, hay tanta maldad, hay narcotráfico, hay trata.
Y nosotros decíamos, si bien en Bolivia es igual de complicado, pero no es tanto como otros países. Pero jamás hemos pensado atravesar algo como lo que estamos atravesando, hermanos. Y quizá hoy nosotros algunos estemos sanitos por la gracia del Señor. Pero hay otros en otros países, hermanos, que están llorando lo que nosotros no estamos llorando. Nosotros con mi hermanita, cuando nos hemos enterado de que yo estaba con COVID, creo que mi hermana y yo lo primero que pensábamos era, la Marle va a estar bien, es joven. Y yo de alguna forma también decía, sí, voy a estar bien. Y todo estaba tranquilo. En la pandemia nosotros hacíamos nuestros cultos, hemos estudiado la palabra con los jóvenes, nosotros internamente habíamos hecho grupos de estudio bíblico. Y creo que varias familias han estado así. Sabía que Mónica y Demetrio igual estaban teniendo tiempos de oración con sus amigos y familia. Y los jóvenes estaban ahí haciendo estudios bíblicos seguidos, diarios. Y todo estaba lindo, todo estaba bien. Cuando yo volví a trabajar, las cosas cambiaron. Uno de los jóvenes decía algo bien interesante. No quiero que se termine la pandemia, la cuarentena, porque todos vamos a volver a nuestro ritmo y vamos a dejar de lado las cosas de Dios, decía. Y cuánta razón tenía ella. Porque los afanes nos ocupan nuestro tiempo y yo me acuerdo que ya no tenía tiempo ni de hacer mi devocional en la mañana porque tenía que salir más temprano. Nos habían dicho que nos quedemos a trabajar en la oficina para no tener que ir a nuestras casas, vivíamos también ahí. Y todo empezó a cambiar. Aún así yo decía, voy a estar bien, aún con el diagnóstico ya de COVID confirmado, voy a estar bien. Y cuando empezó mi crisis, cuando me dijeron que mi mamá estaba contagiada, cuando le dieron el diagnóstico y ella salió positivo. Ahí yo me angustié un poco, no mucho. Aún así estaba tranquila como el rey David. Y decía, voy a estar bien, el Señor está con nosotros, nada va a pasar. El día en el que me regalaron un libro devocional, no es libro, es un cuaderno en el que yo leía, el Salmo 1 y escribía el Salmo, lo que había aprendido, el Salmo 2 y escribía lo que había aprendido. Pero llega la fecha y he buscado justamente para compartirlo hoy, llega la fecha en la que nos dicen que mi mamá no estaba respondiendo a los medicamentos, que necesitaba terapia intensiva. Y justo ese día, ese miércoles, antes del 4 de febrero, era que entró a terapia intensiva. Desde el 4 hasta la fecha en que sale, no hay ni una sola palabra en mi cuaderno, ni una sola. Y es ese día en el que entré en crisis, en el que no entendía por qué el Señor no estaba haciendo como yo le pedía. Todo ese tiempo estaba tratando de trabajar, hacía las cosas porque estaba en mi casa y ella estaba en el hospital. Y nos decía, no, Javier, está bien, está evolucionando bien. Cuando de repente nos llamaba y decía, no está resultando bien, le vamos a llevar, nomás la vamos a internar. Bueno, tenían que darle antes de alta. No, que parece que su corazón, que luego son sus pulmones. Y era así, ¿no? Un sube y baja. Pero aún a pesar de todo dije, todo va a estar bien. Como que no tengo que tener fe, todo va a estar bien. Y tristemente, el día en el que nos dicen, parece que tu mamá no está resultando, al día siguiente Javier va al hospital y dice, realmente no resultó nada, necesita terapia intensiva. Todas las noticias eran aterradoras en ese tiempo, la gente no salía viva de terapia intensiva.
Y es ahí donde entro en crisis y le digo al Señor, ¿qué pasó? Y me siento confundida porque no veo el rostro de Dios. Y ahí buscando en mi cuaderno era la confirmación de eso. No había ni una sola palabra para decírsela a Dios. Yo le decía a mi hermana, en mi angustia, el pastor ha sido testigo de eso, creo que nunca me había visto tan desesperada. La desesperación no solo era que había la posibilidad de que nunca más la vuelva a ver, sino que yo había sido la portadora de que ella se contagie. Yo había sido la que la ha contagiado, entonces era mi culpa, eso decía yo. Y mi hermanita, yo le dije, no quiero que entre a terapia intensiva, quiero que la saques de ahí y que muera en la casa. Quiero que esté a mi lado cuando ella parta. Evita en su sabiduría, en su tranquilidad, creo, en su confianza al Señor más que yo. Me dice, no vamos a sacarla, no lo vamos a hacer. Y se va a quedar ahí. Y es la voluntad de Dios que eso suceda. Ahí, después de haberle dicho al Señor, Señor, voy a estar bien, voy a confiar en ti, tú vas a obrar a mi favor. Después de escuchar a mi hermana, fui a mi cuarto y le dije al Señor, haz tu voluntad, Señor. Si quieres llevártela, llévatela. Solo dame fuerzas para soportar que ella ya no vaya a estar. Esos 14 días han sido muy duros. Y al leer este salmo, hermanos, yo me imagino lo duro que habrá sido para David atravesar la disciplina del Señor cuando él pecó. Y a veces en nuestra seguridad nosotros decimos, nada me va a mover de mi fe, nada, todo va a estar bien. Pero llega la angustia y la tribulación a nuestras vidas y todo desencaja, nada tiene sentido. Pero la bondad de Dios al final siempre se muestra. Si mi mamá hubiera partido a la presencia del Señor, hubiera sido su voluntad. Pero gracias a Él, es que hoy está ella con nosotros. Y decían los doctores, nadie ha estado tan poco tiempo en terapia intensiva, ella ha estado apenas 4 días, al 5.º día ya han intentado despertarla. Al 6.º día también, ella dice, yo creí que era solo un día, han sido tantos días. Cuando yo entraba y preguntaba a las personas y le decía a un señor que se llamaba Jorge, y él me decía, yo le decía, ¿cuánto tiempo está su familiar en terapia intensiva? Y él me decía, 40 días. 40 días. Yo salía de hablar con los médicos y lloraba y lloraba y lloraba. Pero algo me animó, y era este salmo cuando decía, ¿qué podía hacer? No tenía alternativas, no podía entrar, darle la medicación a mi mamá. Yo no soy médico, no sabía qué hacer y lo único que hacía, hermanos, era lo que David había hecho, orar. Y daba vueltas alrededor del hospital orando. Me decía, y todos los días íbamos a la visita médica o al informe médico, y el doctor me decía algo malo y me decía, te vamos a llamar, si sucede, le da un infarto y muere tu mamá. Y yo oraba para que ese celular no suene. Y me decía eso, y yo salía llorando y daba vueltas al hospital orando. Porque era lo único que podía hacer, hermanos. Y el salmista nos enseña que es lo único que podemos hacer en medio de la tribulación, clamar al Señor. Esa es nuestra arma, hermanos, clamar, y su palabra
es nuestra fortaleza. Y hoy, cuando escribí este salmo en mi devocional, era pasado esos 14 días. Y en una parte del devocional dice esto: te compadeciste de nosotros, me socorriste cuando creí que no podía más. Fueron muchos días de lágrimas y ahora anhelo que, como dice al final de este salmo, pueda decir en unos días: convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Señor, tú le das sentido con la palabra para en el propósito. Te glorificaré, Señor, y no me quedaré callado. Por eso es que hoy les comparto este salmo y parte de nuestro testimonio como familia. Hermanos, hay situaciones duras que vamos a atravesar. Nosotros hemos vivido muchas situaciones duras con mi mamá, y de cada una de ellas el Señor nos ha librado. En su buena voluntad, las cosas son mejores para nosotros. Toda su voluntad es siempre la mejor. El pastor el anterior decía, ¿qué debemos hacer cuando estamos angustiados?, decía él. Debemos clamar al Señor para que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Solo esa paz de Dios nos permite seguir confiando en Él. Solo esa paz nos permite seguir creciendo en Él. David no se quedó en ese momento de tristeza. Dice: Señor, al final convertiste mi lamento en danza, me has vestido de alegría. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros, hermanos. Confiemos en eso. Y nos pondremos de pie, oraremos por aquellos que hoy están sufriendo. Quizá nosotros estamos felices aquí, tranquilos, compartiendo lo que hemos atravesado, pero hay otros que recién están en ese proceso de prueba, de tribulación, de angustia. Oraremos por ellos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por haber sido tan fiel, así como fuiste con el rey David. Lo has sanado, lo has libertado, le has dado vida, lo has sacado del sepulcro. Así nos has sacado a nosotros, Señor, de tanta angustia, de tanta aflicción. Todo eso lo hemos atravesado para darte gracias, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor. Hoy, Señor, todos juntos, te damos gracias por las veces en que hemos llorado por la prueba. Gracias, Señor, por las veces en que hemos llorado por las consecuencias de nuestros errores. Gracias te damos por todo lo que permitiste que pasáramos. Todo eso nos ha hecho crecer y nos ha hecho conocerte mejor. Gracias, Señor. Hoy todos juntos, Padre, aparte de agradecerte, oramos por las personas que están en angustia. Oramos por la India, oramos por sus médicos, oramos por su gente. Oramos para que tú intervengas, Señor, así como has intervenido tiempos antiguos y como lo has hecho en nuestras vidas. Ven, Señor, interviene en su situación, dándoles sabiduría, fortaleza a los que hoy sufren. Oramos por los que sufren en los hospitales, Padre, sin consuelo, porque quizá no te tienen a ti como nosotros te tenemos. Oramos para que tú te reveles a ellos y les des esperanza, Señor. Papito amado, en el nombre de Jesús,
Ten compasión de toda la humanidad. Ten compasión, Señor, de nosotros. Solo tú sabes cuándo va a pasar toda esta crisis sanitaria. Ten compasión, Señor, te rogamos por los niños que necesitan a sus padres con vida y sanos. Por favor, Señor, ten compasión. Tú que todo lo puedes, Señor, y que en tu voluntad has permitido que esto suceda. No te cuestionamos, te damos, Señor, gracias, porque estamos seguros que todo esto va a fortalecer a tus hijos en todo el mundo. Gracias, Señor, pero oramos para que tú intervengas y esto en tu voluntad termine pronto. Gracias, Padre, gracias por ser bueno, por amarnos, por estar en medio de nosotros, por haber cuidado de nosotros, de los que amamos, y aún por todas las personas que tú te llevaste, quizá para que no vean tanto sufrimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos, bendecimos tu precioso y santo nombre, te exaltamos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.